Queridos amigos, es un placer poder presentarles, a la licenciada Silvia Ortiz, licenciada en bromatología, que ya está con nosotros, obviamente perteneciente a lo que es la Asociación de Bromatólogos de Cuyo. Sil, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Diego. Acá estamos como siempre compartiendo este momento tan lindo para poder, digamos, comunicar, para poder enseñar, como yo siempre digo, es una docencia hacia la comunidad y me encanta. Seguro, sí, es muy lindo los temas que tratamos y te digo la verdad, teniendo un éxito bárbaro, este segmento, tu segmento, sos la representante en este caso de todos los bromatólogos y bueno, se tienen que sentir orgullosos porque explicás muy bien y creo que eso es lo primordial de todo. Hay que ser muy claros y bajarse al lenguaje, un lenguaje general donde todos podamos entender lo maravilloso que es la bromatología, que está en todos lados y sobre todas las cosas siempre hay algo más para aprender. ¿Qué traemos hoy? Sí, hoy vamos a hablar de un tema que bastante creo que les toca a todos porque lo que sucedió, ¿no es cierto?, del apagón. Ajá, claro. El corte de energía que, justamente afectó en gran parte, ¿no es cierto?, a alimentos que estaban conservados en freezer, en heladeras, en negocios que perdieron muchísima cantidad de capital justamente porque, estuvieron más de 24, algunos 48 horas sin luz. Realmente es lamentable porque es verdad, desde hace años, ¿no es cierto?, muchos años que se vive, trabajando y luchando contra, la conservación, o sea, tratando de conservar mejor los alimentos para poder tener más calidad y cantidad de alimentos. Bien. A veces luchando con la estación, que nos favorecen algunos alimentos, están en algunas estaciones y en otras no. Otros que se prolongan durante todo el año y no tenemos así mayores problemas, pero la gran mayoría tienen estaciones donde están en corto tiempo y nosotros queremos a lo mejor tener todo el año ese tipo de alimentos. Entonces tenemos que tratar de diseñar, métodos de conservación para poder conservarlos por mayor tiempo. Perfecto. A veces pensamos que solamente son las conservas nada más, sí, que nos ayudan a tenerlo más tiempo, pero si nos damos cuenta y miramos, la mayoría de los métodos que utilizamos son de conservación. El hombre desde la antigüedad comenzó, no tenía a lo mejor los medios tecnológicos que tenemos hoy en día, y comenzó con la salazón, agregándole sal. Comenzó también con poner la fruta al sol, porque se dio cuenta que secándola, sacándole el contenido de agua, hacía que estos alimentos prosperaran más tiempo. En la desecación, al sol, claro, en forma natural. Los indios ya los hacían, inclusive para las pieles mismas de los animales, para conservarlas, sacarle todo el resto de materia orgánica y tratar de secarla. Ahora se hacen, por ejemplo, por intermedio de sustancias químicas, pero antes se hacía todo por medio de la naturaleza. Sí, claro. Inclusive algunas otros alimentos o bebidas, porque vamos a aclarar que alimentos no es solamente la parte, digamos, de alimentos que nosotros comúnmente lo llamamos de sustancias como el pan, ¿no es cierto?, comidas, algunas sustancias que nos nutren, que nos tienen esos nutrientes tan importantes para poder lograr que nuestro organismo, ¿no es cierto?, cumpla las acciones vitales como el movimiento, la respiración y otras, ¿no es cierto?, que nos llevan al movimiento y principalmente a pensar y a reflexionar sobre la vida. Tal cual. O sea, no tenemos glucosa, que es uno de los hidratos de carbono más importantes, es un hidrato de carbono. No tenemos ese elemento fundamental que es el alimento fundamental para el cerebro. No podemos pensar. Si no coordinamos en nuestro cerebro para pensar, hay un montón de cosas que no hacemos. No nos alimentamos bien, no pensamos, no podemos realizar un trabajo, nuestros movimientos. Inclusive ha habido descompensaciones en personas que a lo mejor tienen unos kilitos de más y quieren hacer autodietas tratando de evitar algunos alimentos, algunos nutrientes. Alimentos, vamos a decir bien, son muchos, pero hay
nutrientes, que son los elementos que contienen esos alimentos, que hacen que nuestra vida pueda proseguir en forma normal. Perfecto. Claro. Las proteínas son muy importantes, pero sin desechar a los hidratos de carbono. Las proteínas forman, digamos, su función principal es de generar tejidos y células. Sin tejidos ni células no podemos, ¿no es cierto?, vivir. Los hidratos de carbono, como ya dije, la glucosa alimenta al cerebro. Si nosotros no podemos pensar, tampoco podemos vivir. Digamos que ese también, el glucógeno, sería un elemento que está formado por varias moléculas de glucosa que alimenta al músculo. Sin el músculo, sin poder generar esos hidratos, o sea, administrarle al organismo ese hidrato de carbono, no podemos, ¿no es cierto?, hacer movimientos, no podemos levantarnos de nuestra cama. A veces claro. He tenido casos en las escuelas, así, yo trabajé muchos años en el nivel medio, que chicos que se iban apurados, se levantaban, se quedaban dormidos, no desayunaban, y durante la mañana tenían, ¿no es cierto?, un desmayo. ¿Por qué? Porque justamente no habían generado ese desayuno tan eficaz y tan importante en nuestras vidas. Es el primer alimento que nosotros ingerimos y que nos da los nutrientes esenciales para poder, ¿no es cierto?, pasar el día. No claro. Podemos estar toda la mañana y mucho más en una escuela si no tenemos el alimento principal, que es ese hidrato de carbono. Y a veces cuando hacemos dieta decimos, las proteínas son lo fundamental. Lo demás tenemos que tratar de no tener hidratos de carbono, no tenemos lípidos menos, porque nos producen los rollitos. Y si los lípidos, justamente, protegen a todos los organismos, o sea, todos los órganos, sin claro. lípidos no podríamos pasar los semejantes fríos que estamos pasando. Nosotros bien sabemos que los esquimales, la gente que vive en los polos, gente que tiene debajo de su epidermis una grasa, una capa de lípidos mayor, debido a su adaptación al clima. Claro. Y bueno, tiene que justamente comer alimentos que tengan cargados de lípidos y cargados de hidratos de carbono para poder mover. Y el gasto de energía es mucho mayor, porque tienen que luchar contra la temperatura corporal. Si no tenemos esos 3 elementos, proteínas, hidratos de carbono y lípidos, no podemos vivir. Yo te digo algo mucho más serio todavía, que es cada capa de la célula. Hay una membrana que contiene a la célula. La célula es el organismo, ¿no es cierto?, que todo el mundo sabe, la unidad principal del tejido. Si no tenemos tejido, no tenemos vida, no tenemos célula, no tenemos vida. Entonces la capa que rodea a la célula es una tricapa que está formado por proteína, hidratos de carbono y lípido. Imagínate vos si sacamos uno de los ingredientes. No tenemos ni siquiera membrana celular. Entonces, claro. Cuán importante, ¿no es cierto?, es todo lo que estoy diciendo. Y a veces hay autodietas, y digo autodietas porque la gente mira en la revistita, ay, salió la moda no sé de qué, que voy a estar todo un día tomando líquido, que voy a estar todo un día sin comer. No saben lo que hacen. Es terrible, terrible, porque el aparato digestivo es como una máquina y necesita combustible para poder moverse, ¿sí? Y aparte necesita nutrir a todo, los músculos, el cerebro, y necesita alimentos, y necesita todos estos nutrientes, como las vitaminas, que son reguladores, y como los minerales, principalmente el agua. El agua es un mineral esencial. Sin agua tenemos poca vida, ¿sí? Así que, o sea, podemos llegar a estar sin alimentarnos, pero si no tomamos agua, que es un mineral fundamental en nuestras vidas, ¿no es cierto?, podemos llegar a morir en horas, ¿sí? Claro. Claro. Entonces, por deshidratación. Entonces, tenemos que pensar que nuestra vida no es solamente alimentarnos porque sí, sino reflexionar y tratar de, si bien conservamos los alimentos, los conservamos de forma lo más natural posible, tratar de, por ejemplo, usar metodologías que nos lleven a una buena nutrición y alimentación. El hombre ha luchado, inclusive hay un importante
digamos, una importante tecnología que se utiliza ahora, que es el microondas. Claro, que fíjate que es de una manera muy tecnológica, pero en realidad hace que el alimento que está congelado pase a descongelarse, ¿no es cierto? Rápidamente, sin alterar su valor nutritivo, porque hay inclusive en los envases, yo me he fijado, algunos errores gravísimos, como esto está para congelado, está para colocar en la plancha directamente. ¿Saben lo que están comiendo cuando lo colocan directamente, un alimento congelado directamente en la plancha? Están comiendo algo sin valor nutritivo, porque, o sea, degradaron a la proteína. Las vitaminas, hay muchas vitaminas que con la temperatura, y mucho más una temperatura así tan choqueante, digamos, tan mata, digamos, que degrada ese alimento como la vitamina C, que a los 15 minutos de exprimir una naranja ya está degradada, o sea, se evapora, no la podemos guardar en la heladera por largo tiempo. Entonces todas estas cositas tenemos que saberlas. Y bueno, teniendo semejantes fríos con las lluvias, este apagón, sí, podríamos haber utilizado lo que utilizaba la gente antes, que no hay otro remedio, desgraciadamente. Si tenemos una cantidad de alimentos en un freezer o en una heladera, tratar de conservarlos y colocarlos afuera. Eso es lo que tendríamos que gran parte haber hecho, y no seguir conservándolos adentro con calefacción, con... sacarlo afuera, sí, al frío. Es que así, es de la única manera lo que hacía la gente antes. Claro. Que no tenía heladeras, que no tenían, ¿no es cierto?, forma de conservarlo. Tal cual. Así que bueno, o si no, por medio de una conservadora, podríamos haber en el freezer, el hielo, lo que sea, tratar de haber puesto todo los elementos. Eso es un consejo. Desgraciadamente, para personas que ya pasan las 24, 48 horas, no hay ya esta metodología. Hay muchos alimentos que ya pierden su valor, y bueno, como los lácteos, como montones de otros, claro, que ya no se conservan. Pierden la cadena de frío. Claro, pero, por ejemplo, podría haber sido una buena opción muchos de esos alimentos en la conservadora o afuera directamente. No tengo una conservadora y los alisto, ¿no es cierto?, con las bajas temperaturas que han habido, de esa manera. Claro, no estamos preparados para esto. La verdad, nos acostumbramos así, a la vida de hoy. Nunca nos imaginamos que iba a estar cortada la luz por tanto tiempo, ¿no? Y creo que nos pasó eso. Queríamos calentar todo en la pava eléctrica, queríamos utilizar el microondas, y nos olvidamos de cómo, obviamente, inmediatamente, recurrir al factor naturaleza y decir, bueno, estas cosas que van en el frío las seguimos poniendo en el frío, ¿no? Se nos pasó ese detalle. Claro. Y te digo que, bueno, es lamentable a veces oír inclusive en negocios, porque la verdad, ¿cómo haces en un negocio con tanta cantidad de cosas en el freezer y tanto? Pero bueno, es una forma de alentar cómo podemos llegar a sobrevivir. Yo creo que hay mucha gente que lo ha hecho, utilizando la naturaleza, de que estaba muy frío afuera, y bueno, de alguna forma las bebidas, todo afuera para poder conservarlo. Como yo digo, también necesitamos seguir viviendo, seguir tomando esos alimentos, y bueno, con los semejantes fríos, lluvias, inclusive nieves en algunos lugares, se hace un poquito costoso. Pero bueno, la nieve, fíjate, los esquimales cómo sobrevivían, y no tenían heladera, no ni tenían freezer, nada. Claro. El freezer lo tenían afuera. Ni hablar de microondas. Bueno, mirá, estoy viendo en este preciso momento un libro, creo que me cuentes un poco de esto, que bueno, es algo que nos trajiste para compartir con nosotros, y justamente habla de la alimentación, ¿no? Acá estamos viendo algunos títulos, los conceptos generales de la alimentación que hoy hemos tratado, y bueno, también algunas de las allí relacionado a los alimentos caseros, relacionado también a la alimentación en sí, ¿no? Todo lo que... Enfermedades transmitidas con alimentos. Esto lo hicimos
Contame de esto, sí. Hace muchos años atrás, con un profesional que comencé yo toda esta serie de programas radiales, hace muchísimos años. No voy a decir cuáles, cuántos. No, muchos años. La verdad que comencé con el ingeniero Hugo García. Y bueno, la verdad que un compañero fue realmente, empezamos solamente con un programa de visita, él había ido y él había conseguido un espacio, a él le gustaba mucho la parte de comunicación y bueno, a nosotros, a los dos nos gustaba y entonces ya comenzamos en la LB18 también haciendo un programa ya más extenso y bueno, y así en la Radio Universidad seguimos y bueno, y sí, así siguió todo o una serie de... Yo me quedé solita porque bueno, Hugo ya se cambió de universidad, pero realmente fue muy, muy, muy buena experiencia y fueron muchos años. Qué bueno, qué bueno. No fueron poquitos. ¿Y este libro lo podemos conseguir en dónde? ¿Dónde quedó? ¿Quedó registro o te quedó solamente vos? Este librito lo tenía yo en mi casa, bueno, sacamos varias ediciones, algunos comercios fueron auspiciantes de este librito, pero te estoy hablando de muchos años atrás, cuando ya habíamos comenzado con la LB18. Creo que la municipalidad también tenía un convenio con la universidad en ese entonces y bueno, pudimos hacer esto. Después hicieron libros en la universidad muchísimo más, digamos, a menos porque está hecho con una letra muy chiquita, algunos ya después salieron más gráficos y más didácticos. Pero, bueno, este fue nuestro comienzo. Bueno, es bonito que lo cuente, que hayas traído el libro para mostrar también, ¿no? Porque los comienzos nunca se olvidan, hay que traerlos y bueno, es un lindo trabajo interesante también para lo que fue la época, ¿no? Porque claro. Estamos hablando de una época donde no había tantos recursos. Claro, sí, por supuesto. No es que haya pasado tantísimo tiempo, eso también hay que decirlo. La tecnología avanza a pasos gigantados. Sí. Y bueno, pasa eso, ¿no? Lo que hoy es nuevo, novedoso, ya dentro de muy poco ya lo va a dejar de ser, como esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Así que bueno, es lindo mostrar esto, sobre todas las cosas, para aquellos que están arrancando, ¿no? Que todo se puede, que solo hay que soñar un poquito y bueno, con sacrificio todo se logra. Y hablando de esos sacrificios y qué bonito esto que lograron, ¿no? De tener ya la Asociación de Bromatólogos de Cuyo, que siempre tiene alguna actividad que organizar y bueno, contame, ¿qué es lo que se viene? Y ahora en la Facultad de Ciencias Aplicadas, ¿no es cierto? Bueno, también siempre se han estado haciendo, hace poquito estuvimos hablando de infección y de cómo es de limpieza y desinfección alimentaria, en la industria alimentaria. Sí. Y ahora estamos hablando de cata de aceite de oliva, de aceites regionales, que lo va a dar y lo va a dictar una profesora que tuvimos nosotros en Chacras de Coria. Ay, qué bueno. En la licenciatura. Mónica Bauzá, magíster en ciencia de los alimentos, y va a dar, ¿no es cierto?, un curso taller el día 28 de 16 a 20 y el día 29 de 9 a 13, que es curso taller avanzado. Perfecto. Ahí, bueno, está en el afiche programado, en la dirección donde se va a realizar, en la Alianza Francesa, Chile 481. Valor del curso taller, 600 pesos. Dice cursos limitados, pero bueno, pueden inscribirse. Bueno, están a tiempo, está claro. Buenísimo para quien realmente se está ocupándose de los alimentos o que tiene a lo mejor este emprendimiento, alguna aceitera o que está vendiendo este tipo de aceites o aceitunas y que le puede interesar. Muy interesante. Y bueno, hay que decirlo que lo lleva adelante la Asociación de Profesionales de Bromatología de Cuyo. Sale también allí un mail para información y demás, que vamos a estar reiterándolo de lo que va a la semana. Bueno, y el próximo martes también sí lo vamos a hacer recordar, porque vamos a estar a tiempo también, ¿no? Es el 28 de junio, así que vamos a estar a 25, van a tener allí un par de días más para hacerles recordar, o bueno, para invitar a más gente, que siempre hay gente nueva que se va enterando a la información.
Muchísimas gracias por este momento. Creo que no sé si nos quedó algo más en el tintero o vamos a seguir el próximo martes hablando de esto. Claro, vamos mucho el para próximo, hablar, ¿no? claro, sí, porque inclusive podemos hablar ya de qué pasa con justamente estos medios de conservación, para qué conservamos los alimentos, con qué microorganismos tenemos que luchar, qué enfermedades transmitidas, ¿no es cierto?, por los alimentos a causa, ¿no es cierto?, de estos microorganismos. Bueno, hay un amplio tema para poder desarrollar. Bueno, me encantó. Entonces el próximo martes te esperamos, Sil. Gracias por este gran momento que nos hiciste pasar, por dar también la introducción al tema, una buena introducción que ya para el próximo martes vamos a conocer con más profundidad algunos de los tips que largaste, algunos de los títulos. Así que, bueno, te esperamos el próximo martes. Gracias por venir. Gracias por también ofrecerme este espacio a mí.